Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Muy contenta de estar aquí y poder, compartir algunas ideas, algunos temas con ustedes. ¿Por qué tiene esa cuestión ahí ¿Qué? ¿Arriba? No se puede quitar ese pedacito negro que está ahí arriba? Sí. ¿No saben cómo quitárselo? No. Bueno, porque quería decirles que yo pertenezco al Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central, que fue creado en el año 1992, o sea que acabamos de cumplir 21 años. Soy directora de la revista venezolana de Estudios de la Mujer, que tiene 18 años de existencia, es una revista académica arbitrada. Y también soy miembro de la Araña Feminista, que es una red de colectivos feministas y de mujeres en Venezuela, que tiene una página en el Correo del Orinoco, una columna en Ciudad Caracas, y bueno, personalmente tengo uno de los programas de Aporrea que se llama Lente Violeta. ¿Ok? Entonces, un poco como estuve escuchando, lamentablemente no pude escuchar todo lo que presentó la profesora, pero muy, muy interesante. Voy a pasar esa parte por dada. Tenía una pequeña introducción recordando lo que más o menos mejor que yo y más detalladamente explicó la profesora, de cómo el género alude a la construcción social de lo femenino y se manifiesta en un conjunto de conductas aprendidas. Todos sabemos que desde pequeños a los varones se les dice usted no puede llorar porque es macho, a las niñas se les tiene que decir usted sea más modosita porque es niña, se nos enseña a las mujeres que podemos hacer cualquier cosa inteligente en nuestra vida, pero sobre todo tenemos que tener buena presencia, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces, todo eso son las construcciones de género. Entonces, el género alude a la construcción social de lo femenino y lo masculino y se manifiesta en un conjunto de conductas aprendidas que se aprenden desde la infancia, que distribuyen roles y funciones entre hombres y mujeres y explican relaciones de poder y subordinación entre ambos, todo determinado no por la biología, sino por la cultura y el contexto social, político y económico. Es decir, no vamos a negar las diferencias biológicas, pero lo que sí negamos es que porque un hombre tenga un falo mande y que las mujeres tengamos necesariamente que obedecer. Bueno, y de ello se ha ocupado el movimiento de mujeres desde hace muchísimos años, ¿no? Bueno, ya también la profesora explicó lo que es la discriminación de género, lo que es la equidad y lo que son los estereotipos de género, que básicamente estereotipos son creencias construidas, pero que todavía tienen una gran permanencia en la educación. ¿No es cierto? Porque yo le dejé a la profesora una de las revistas que editamos nosotros, que la revista venezolana de Estudios de la Mujer es una revista temática y hay una dedicada a educación, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí hay, por ejemplo, un artículo muy interesante sobre los patios, como en los recreos escolares, hasta los juegos y la forma en que se le permite a las niñas moverse en los patios escolares es muy diferente de la forma que se le permite a los varones, ¿no es cierto? De hecho, hay en los colegios hasta una lucha soterrada entre varones y niñas por el derecho al espacio, porque los varones hacen unos juegos que utilizan muchísimo más espacios y las niñas juegan en unas cosas mucho más quietecitas que son, están siempre contra la pared, literalmente contra la pared en los patios escolares. Ese es un artículo muy interesante. Entonces, esos son estereotipos de género, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, hoy por hoy,
porque eso no es que eso hace tiempo, hoy eso está totalmente vigente, ¿no es cierto? El otro día me subo al metro y había un varoncito de unos 7 años, ¿no es cierto? Y venía llorando, como a los niños se les ocurre llorar por, no sé, un capricho, qué sé yo, por lo que lloraría. Y iba con su padre, y su padre le ha dicho, pero fuerte y feo, delante de todo el vagón: ¿qué le dije a usted? Usted es un macho, usted no puede llorar. ¿Ok? Entonces eso, y lo mismo pasa con las niñas, ¿no es cierto? A las niñas se les exige otra serie de cosas. El otro día también en el metro, donde uno aprende mucho de la vida social, subiéndose al metro, a mí me parece que se aprende mucho. Yo iba sentada y bueno, ustedes vieron que el metro, los vagones más nuevos, no sé por qué, el frenazo es mucho más duro, no sé si ustedes se han fijado, ¿no? Los metros más antiguos, cuando van llegando a la estación, frena más suave, pero los metros más nuevos es más duro como freno. Y entonces iba sentada una señora al lado mío, una señora como de unos, mayor como yo, porque no soy ninguna jovencita, ¿no es cierto? Una señora como de unos 65 años, una cuestión así. Y entonces viene y me dicen: no, es que esos son las mujeres. Dice, porque cuando manejan las mujeres es que frenan así. ¿Ok? Eso es un estereotipo, las mujeres manejan mal, ¿no? Es así. Entonces, esos son los estereotipos que la sociedad nos va inculcando. Entonces, estereotipos de género son creencias socialmente construidas entre hombres y mujeres, y dichas construcciones se refuerzan ojo al hilo mediante refranes, canciones. Díganme ustedes las canciones de reggaetón, ¿no es cierto? Que están desgraciadamente bastante de moda, ¿no es cierto? ¿Cómo refuerzan el tema sexy? ¿Cómo refuerzan? Si usted es un hombre, usted tiene que estar siempre dispuesto, como decía la profesora, siempre erecto. A darle. Porque si no, no sirve. Y si es una mujer, tiene que dejarse. Eso es terrible. Cuentos, medios de comunicación, religión, cultura, costumbres, educación. La educación ahí tiene un papel sumamente importante. Ahora, ¿qué pasa? El sistema de género da lugar al patriarcado. El patriarcado es el sistema, así como el predominio del capital es el capitalismo, el predominio de lo masculino en la sociedad es el patriarcado, porque el patriarcado viene de patriarca, que es el que manda, es el padre, como era el pater familias en la familia romana, que todavía la familia romana está muy presente en todas nuestras familias, porque todos los derechos civiles y todos los derechos, el derecho de familia está calcado en muchísimos de nuestros países, sigue teniendo la rémora del derecho romano. Y en todas las facultades de leyes, la primera materia que se ve es derecho romano. ¿Qué pasaba en el derecho romano? Que el jefe de la familia, hombre, es decir, el pater, familias, de eso viene el patriarcado, tenía derecho sobre la vida y sobre la muerte de la esposa, los hijos, los esclavos y todo lo que estuviera en el contorno que le tocaba. Entonces, ¿qué es el patriarcado? Es un conjunto de estructuras económicas, ideológicas y sentimentales, porque también en los sentimientos hay patriarcado, que fundamentan la dominación de la mujer y el predominio de lo masculino. ¿Por qué? Porque en todas las sociedades, cuando la señora me dice que el vagón frena así en el metro porque manejan mujeres, ese es un signo de patriarcado, porque entonces querría decir, como de hecho ocurrió y ocurre todavía desgraciadamente en unos cuantos países, que las mujeres no pueden manejar, porque pobrecitas somos tontas, y como somos tontas, ¿cómo vamos a tener una cosa tan importante como un tren o un carro en nuestras manos? ¿No es cierto? Entonces, y así hay una gran cantidad de estructuras sociales. El carro es en nuestras culturas un símbolo fálico, la verdad,
Basta ver cómo se transforman muchas personas cada vez que se ponen al volante para darte cuenta que el carro es un símbolo de poder y de estatus. Bueno, entonces, este patriarcado está presente en las relaciones sociales y en las relaciones privadas, ¿no es cierto? Combinan lo público y con una dimensión de servilismo personal, porque hasta en las familias más humildes, como decía Flora Tristán, cuando llegan a la casa, el caballero se sienta, se saca los zapatos y espera que su mujer le alcance su vaso de agua, su comida y lo que tiene que ir, ¿ok? Entonces ahí tenemos el patriarcado en acción. Ahora bien, nosotros partimos de la idea que el patriarcado apoya el capitalismo. ¿Por qué? ¿No es cierto? Eso lo explicaron muy bien los socialistas utópicos, lo explicó muy bien Lenin cuando en sus conversaciones, ya vamos a ver uno de los párrafos, cuando conversa con Clara Zetkin, cómo el patriarcado apoya el capitalismo. Bueno, porque enseña que hay algunos que están hechos para mandar y otros que están hechos para obedecer. Y todo eso lo aprendemos desde muy chiquitos. Y lo apoya en muchas cosas. Bueno, hasta el ejemplo que me viene más rápido a la mente es cómo el patriarcado apoya el capitalismo con todo lo que es la industria de la belleza. No más por decir cuánto dinero se mueve, y nosotros estamos aquí en un país que lamentablemente tiene el primer índice de cirugías estéticas de América Latina, ¿no es cierto? Y eso es el patriarcado. ¿Por qué? Bueno, porque todavía el imperativo para que las mujeres estemos así buenotas, como quien dice, es muy fuerte. Y atrás de ese imperativo fuerte hay una industria muy floreciente, ¿no es cierto? Una de las industrias más florecientes es la industria de la belleza, y por muchas otras cosas más. Por ejemplo, Lenin decía en las conversaciones con Clara Zetkin en 1920, o sea que este asunto del patriarcado y el análisis de cómo el patriarcado se relaciona con el capitalismo no es una cosa de ahora ni nueva. Cónchale, ya los socialistas utópicos, antes incluso que Lenin lo habían visto, y Lenin lo dice muy claramente. Nuestras reivindicaciones se desprenden prácticamente de la tremenda miseria, de las vergonzosas humillaciones que sufre la mujer, débil y desamparada en el régimen burgués. Con esto testimoniamos que conocemos estas necesidades, que comprendemos igualmente la opresión de la mujer, que comprendemos la situación privilegiada del hombre y odiamos, sí odiamos, y queremos eliminar todo lo que oprime y atormenta a la obrera, a la mujer del obrero, a la campesina, a la mujer del hombre sencillo e incluso en muchos aspectos a la mujer de clase acomodada. ¿No es cierto? Ustedes pueden buscar en Stand Libre, en internet, este texto de 1920, que son unas largas conversaciones que tuvo Lenin con Clara Zetkin. Ustedes saben también que Clara Zetkin es la creadora de la idea del Día Internacional de la Mujer. ¿No es cierto? Que lo propuso en el Pleno de Mujeres Socialistas en Copenhague y fue aceptado, y a partir de ahí se celebra el Día Internacional de la Mujer, aunque después las Naciones Unidas se hayan apropiado de ese día. Bueno, pues Clara Zetkin, que fue una dirigente importantísima del Partido Comunista Alemán y que terminó sus días en Rusia, siempre fue la encargada de desarrollar lo que era todo el trabajo hacia las mujeres. Desde el principio el socialismo tuvo claro que no se puede construir una sociedad diferente sin que haya también justicia y sin la participación y sin la eliminación de esos rastros que
en este texto hay muchas, yo puse esa porque era la que tenía a la mano, pero en ese texto hay cosas muy bellas que dice Lenin con respecto a por qué es indispensable la emancipación de la mujer para una verdadera emancipación socialista, ¿no es cierto? Él incluso llega a decir que dentro del corazón de todo comunista, dice él, puede encontrarse un filisteo, ¿no? Filisteo quiere decir un burgués, ¿no? Y entonces dice Lenin, sí, porque ¿cómo se explica de otra manera que un obrero llegue a su casa, un obrero comunista llegue a su casa y acepte que su mujer sea la que tiene que hacer todo y él sea incapaz de colaborar porque siente que pierde poder? Y entonces él claramente dice que eso no es una actitud comunista. Y bueno, yo creo que tenía bastante razón Lenin, y o sea que fíjense que vamos para un siglo, ¿no es cierto?, de estos temas que fueron tratados tanto. Bueno, muy bien. Entonces, aterrizándonos aquí en Venezuela, pero sin dejar de reconocer toda esa hermosa tradición, ¿no es cierto?, porque el movimiento de mujeres y el movimiento feminista tiene hoy en día una acción aquí en Venezuela, pero tiene una larga tradición y una tradición internacionalista. Clara Zetkin también luchó por el voto de las mujeres, así como en Venezuela tuvimos grupos importantes que en los años 40 lucharon por el derecho al voto de las mujeres, y no solamente por el derecho al voto, lucharon por otras cosas también muy importantes, como ser el derecho de que todos los hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio tuvieran los mismos derechos. Entonces nosotros podríamos decir que hubo una primera ola de movimiento de mujeres que fue el que se nuclea alrededor de estos temas de derechos civiles y derechos políticos, que es más o menos la primera mitad del siglo XX. Una segunda ola, que es la ola del feminismo de los 70, de los años 70, que tenía como lema lo personal es político, cuando se descubre, o cuando, digamos, las mujeres reflexionaron que además de tener derechos a votar, también quieren tener derechos en lo cotidiano, que eso también lo había dicho Lenin, ¿no es cierto? Lenin tiene una frase que dice que ser iguales ante la ley no es lo mismo que ser iguales ante la vida, y que lo que le interesa a las mujeres no es solamente ser iguales ante la ley, que les interesa ser iguales ante la vida, ¿no es cierto? Y ante la vida significa el cambio de la vida cotidiana. Bueno, todos esos movimientos de mujeres que, digamos, se desarrollaron en Venezuela a partir de los años 70 y demás, y que trabajaron muchísimo en diferentes cosas, como ser la incorporación de las mujeres a la educación, porque hay que pensar que en los años 70 todavía éramos una minoría y sin embargo acá más bien somos una mayoría, ¿no es cierto?, las mujeres, hay apenas unos pocos caballeros, ¿no es cierto? Entonces eso no fue gratuitamente así, sino que eso costó, ¿no es cierto?, irse incorporando poco a poco. Esos grupos de mujeres en Venezuela estaban organizados cuando se produce el proceso bolivariano, y por eso entraron cuando se piensa en hacer una nueva constitución, que es un nuevo pacto social. Esta constitución, las mujeres organizadas dijimos, bueno, aquí vamos a tratar de que pongamos los derechos de las mujeres. Ahí trabajaron, hay que reconocer, muy, muy importante, el trabajo de nuestra querida amiga fallecida Blancanieves Portocarrero, que fue la que fue más fue constituyentista. También ahí estuvo Marielis Pérez Marcano y todo un conjunto de movimientos de mujeres que existían para la época, que unidos empezamos a presentar propuestas para la nueva constitución que se estaba haciendo en Venezuela.
Entonces, con este nuevo pacto social, las mujeres venezolanas logramos algunos derechos que hoy en día son cotidianos. Bueno, una primera cosa, nosotros podríamos decir que la Constitución de 1999 venezolana tuvo un carácter regenerativo del conjunto social, es como un nuevo pacto, ¿no? Se regeneró la nación. Y presentó un nuevo proyecto político que luego fue adquiriendo alcance continental. En esta Constitución, los logros de las mujeres fueron los siguientes. En primer lugar, el lenguaje inclusivo en todo el texto constitucional. Ustedes saben muy bien que antes que estuviera la Constitución venezolana, nadie hablaba así como me saludo a ustedes, buenos días a todas y a todos. Eso no existía. Se decía todos y las mujeres teníamos que obligadamente sentirnos que éramos parte. Sin embargo, guay que yo diga buenos días, ¿cómo están todas? Y no diga que acá hay unos caballeros, porque ellos se sentirían muy mal, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, bueno, el lenguaje inclusivo es un logro que el primer texto constitucional que se escribe con lenguaje inclusivo es la Constitución venezolana. Y de ella deriva, por ejemplo, no deriva, por supuesto, hicieron un amplio trabajo, pero el lenguaje inclusivo se fue haciendo más y más común, aunque hay todavía mucha gente que se resiste a eso, y por ejemplo está presente en la Constitución boliviana y en la Constitución ecuatoriana. Hay una amiga nuestra, también una profesora de la Universidad de los Andes, Vicky Ferrara, que fue la que revisó el estilo del texto constitucional. Y Vicky escribe en un artículo muy bonito sobre la importancia del lenguaje inclusivo en la Constitución venezolana, que eso pica y se extiende en cuanto a su valor educativo, justamente, porque cuando los niños y las niñas leen la Constitución venezolana en sus colegios, a las niñas se les ocurre, mamá, yo también puedo ser presidenta, yo también puedo ser gobernadora, mientras que en la Constitución anterior se daba casi por descontado que no podía haber una presidenta mujer, una gobernadora, una diputada, etc. ¿No es cierto? Una concejala, etc. Luego tenemos el artículo 19 de la Constitución, que habla de goce y derecho irrenunciable de los derechos humanos. Toda nuestra Constitución es una Constitución que está atravesada por una visión de derechos humanos y dentro de ellos están los derechos humanos de las mujeres. Por supuesto, porque ustedes saben que dentro de todos los pactos internacionales de derechos humanos está la CEDAW, que es la Convención contra todas las formas de discriminación contra las mujeres, que es uno de los 14 instrumentos que integran el sistema de derechos humanos. Y nuestra Constitución reconoce la preeminencia de los pactos de derechos humanos. Entonces reconoce, por tanto, la validez de la Convención contra todas las formas de discriminación contra las mujeres. Luego tenemos el artículo 21, donde específicamente se habla de la no discriminación de género, y un artículo que ha sido muy utilizado por los movimientos de mujeres, que son las medidas positivas, ¿no? Ahí tengo un error de dedito, ¿no? No es positiva, sino positivas. ¿Qué son las medidas positivas? Las medidas positivas son aquellas medidas que son de carácter temporal que toma un Estado para poder cerrar la brecha entre los grupos que históricamente han sido postergados y los grupos privilegiados. Por ejemplo, cuando en una universidad nosotros decimos hoy en día, miren, acá obligatoriamente me tiene que entrar un 20% de personas que vivan en el Delta Macuro, por decir algo, esa es una medida positiva, porque yo estoy agarrando a las personas que viven en el Delta Macuro y les estoy dando un privilegio,
¿no? Que ellos van a entrar con más facilidad que los demás a una determinada universidad, por decir algo. Entonces, esas son medidas temporales. ¿Por qué? Porque justamente lo más probable es que esos grupos hayan estado postergados. Entonces, nosotras tenemos aquí en Venezuela algunas medidas positivas importantes para las mujeres, como por ejemplo la misión Madres del Barrio. No más, ahí tenemos uno, ¿no es cierto? Recuerden el lema de la misión Madres del Barrio, para la que nos cuida a todos, ¿no es cierto? Es una misión que va dirigida a aquellas mujeres que están en condición de pobreza, a las cuales por su condición de pobreza y porque históricamente las mujeres, también esto está comprobado, son mucho más pobres que los hombres, entonces se le da una protección especial. Otra medida positiva que tenemos aquí en Venezuela es la ley por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. ¿Por qué? Siempre sale la pregunta, ¿por qué hay una ley que protege a las mujeres y no a los hombres? Bueno, muy sencillo, porque los que le pegan a las mujeres son los hombres y no al revés. ¿Y por qué? Bueno, porque los hombres son más fuertes, porque ustedes lean nomás la prensa para que vean cuántos asesinatos hay de las mujeres por su pareja, etcétera, etcétera. Entonces hay una situación que amerita una protección especial. Esa es una medida positiva. Luego tenemos lo que hablábamos, el artículo 23, el reconocimiento de los pactos y derechos humanos, que es la CEDAW, que es la Convención contra todas las formas de discriminación contra las mujeres. El artículo 76, que habla de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos, es decir, este tema de la sexualidad, la Constitución lo enfoca como una cuestión de derechos, todos tenemos derechos y todas a gozar de una sexualidad libre, a decidir los hijos que queremos tener, a arbitrar los medios para impedir los embarazos, etcétera, etcétera. Y luego un artículo que realmente fue pionero en su época, que es el artículo 88, que es el reconocimiento del valor económico del trabajo doméstico, en base al cual que, bueno, todas las mujeres venezolanas nos sentimos muy orgullosas de esto, porque, bueno, ese trabajo invisible, cansón, que todos los días se hace, bueno, la Constitución se fijó en eso y revisó y se dio cuenta que las sociedades no podrían producir ni funcionar si ese trabajo no estuviera presente. Ahora, bueno, todas estas cosas que tiene nuestra Constitución, la verdad que los movimientos de mujeres no lo trabajamos. No es que no. A Blancanieves Portocarrero, a Marelis y a todas las que estuvimos ahí, dio bastante trabajo. Por ejemplo, esto del artículo 88 no se quería poner. Si no hubieran estado los movimientos de mujeres, no hubiera sido posible. ¿Por qué ocurre esto? Porque, bueno, nuestra Constitución habla de una igualdad que sea inclusiva, pero considera que la igualdad no es un principio prescriptivo, o sea, nosotros no podemos dar por sentado la igualdad. La igualdad tiene que trabajarse, la igualdad tiene que ganarse en el día a día, la igualdad tiene que trabajarse desde los espacios educativos. Nosotros no podemos pensar, como decía Lenin, que la igualdad ante la ley es la igualdad ante la vida. Y por otra parte, porque nuestra Constitución trabaja con el concepto de pueblo, y el concepto de pueblo incluye todos los conjuntos de opresiones, ¿no es cierto? Todo el bloque de los que están oprimidos, y dentro de los que están oprimidos y oprimidas están las mujeres. Es decir, se trata de que las diferencias de género, pero también las raciales y étnicas, no pesen como un factor de desigualdad. Es decir, que lo que es simplemente una diferencia biológica no se transforme en una desigualdad, como por ejemplo cuando vamos a buscar un trabajo y nos preguntan
que si tenemos hijos o no, que si cuáles son nuestras condiciones de pareja, porque todos sabemos que a ningún patrón, ni siquiera al Estado, le gusta a las mujeres que las mujeres se queden embarazadas y después tengan permisos pre y postnatales. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es lo que quiere decir. A su vez, como nuestra Constitución reconoce la CEDAW, quiere decir que desde la Constitución está el Estado venezolano obligado a tomar medidas para modificar los patrones socioculturales de conductas de hombres y mujeres basados en la idea de la inferioridad o de la superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres, porque esto es lo que establece la CEDAW y nuestra Constitución reconoce este punto. En segundo lugar, una educación familiar que incluya una comprensión adecuada de la maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en la maternidad y en la procreación. Porque hasta ahora parece que se funciona como que los hijos son nada más que las mujeres, ¿no? No, hay que exigirle a los compañeros, queridos compañeros, que tomen su responsabilidad en la función paterna, ¿no es cierto? Y suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer. Esto también es una obligación que deriva de la CEDAW. Muy bien. Entonces, ¿cuál podríamos decir nosotros que es alguna diferencia que podemos considerar importante en esta etapa de la vida venezolana, que es la revolución bolivariana? Bueno, en primer lugar, la irrupción en la agenda política de las mujeres y sus derechos. Es decir, el tema de las mujeres, el tema de los derechos de las mujeres es un tema que está presente, uno de los adalides más importantes que nos protegía a los movimientos de mujeres fue el presidente Chávez. ¿No es cierto? Que él mismo se declaraba feminista, él cada vez que podía hablaba de dónde están las mujeres, cuando se hacía un pase en el aló presidente a alguna de los lugares donde él, por ejemplo, a una explotación petrolera, enseguida preguntaba, bueno, cuáles son las ingenieras que están ahí, cuáles son las mujeres, o sea, en toda esta etapa hay una importancia que se le da al tema de los derechos de las mujeres. Y en segundo lugar, otra característica de esta etapa es la participación protagónica de las mujeres en las nuevas formas comunitarias populares de mujeres. Para nadie es un secreto, porque todos los medios de comunicación lo muestran, lo dicen, que la mayoría de las que integran los consejos comunales son mujeres, que las que integran los consejos de agua, en fin, que todo lo que son los movimientos comunitarios están las mujeres allí presentes poniendo el hombro. Entonces, estas dos cosas, digamos, podríamos decir que son muy importantes en todo este proceso bolivariano. Y también muy importante es la disminución de la pobreza, ¿no es cierto? Aquí tenemos el coeficiente de Gini que muestra cómo fue descendiendo la pobreza. ¿Y por qué la pobreza es muy importante, que descienda la pobreza es muy importante para las mujeres? Porque las mujeres somos el 70% de los pobres que hay en el país, ¿no? Las mujeres somos mucho más pobres que los hombres, entonces toda la disminución de la pobreza nos favorece a las mujeres. Aquí vemos la disminución de los hogares pobres y de los hogares en pobreza extrema, y los hogares en pobreza extrema son principalmente hogares de mujeres. Aquí tenemos una cuestión muy importante, que es un fenómeno que es preocupante, tenemos que analizarlo bien,
que es el crecimiento en Venezuela de los hogares que tienen como jefatura una mujer. ¿Cuál es el problema de los hogares con jefatura femenina? Que son hogares donde la madre está sola. ¿No es cierto? Porque el hogar con jefatura masculina está una mujer que lo ayuda con los hijos, con la casa, con esto, con aquello. Los hogares que tienen jefatura femenina, y por eso son pobres, son hogares donde la maternidad se ejerce en solitario. Y esos hogares actualmente para el censo de 2011 son el 39%. Quiere decir que tenemos prácticamente 4 de cada 10 hogares son de mujeres solas con sus hijos. Y como es lógico, no es cierto, porque es como una cuestión aritmética, no es lo mismo un hogar donde entren 2 sueldos, 2 que trabajan, a donde entre un solo sueldo, porque uno de los problemas fuertes que tiene la sociedad venezolana es que nuestros compañeros, queridos compañeros, cuando se divorcian de los hijos también, ¿no es cierto? No se divorcian solo de la mujer, sino también de los hijos. Entonces, por eso también es que si vamos a los niveles socioeconómicos más pobres, vamos a encontrar que todavía la proporción de 40% es todavía más grande. Ese es el motivo de Madres del Barrio y Hijas e Hijos de Venezuela, por ejemplo, que son misiones que tienen que ver con esta situación. Y por eso algunas cuantas de las políticas dirigidas al combate de la pobreza fueron enfocadas hacia las mujeres en todo este periodo bolivariano. Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, en esto que está hacia el lado de aquí, hacia el lado derecho mío, izquierdo mío, refleja la disminución de la pobreza en los hogares con jefatura femenina. Y el otro refleja la disminución de la pobreza en hogares con jefatura masculina. Y como vemos, disminuyó más la pobreza en los hogares con jefatura femenina, pero también porque hubo muchas políticas específicas, sociales, dirigidos a ese sector de las mujeres más pobres, ¿cierto? Por ejemplo, las misiones bolivarianas, ¿cierto? Que son evidentemente una política social, en realidad significan un impulso extraordinario sobre un área de necesidad, se hacen por fuera del entramado burocrático, porque si no nunca se llega, implican transferencias monetarias, es decir, que las misiones también tienen una función fuerte de combate contra la pobreza, básicamente, ¿no es cierto? Ahí tenemos todas las misiones que ustedes las conocen. Básicamente hay abajo están las que atienden específicamente a las mujeres, ¿no es cierto? Que son Madres del Barrio. En este momento tenemos 100.000 mujeres beneficiarias con Madres del Barrio. Luego tenemos Hijos e Hijas de Venezuela, que se anotaron 1.500.000 hogares para recibir el beneficio. Hasta el momento se ha beneficiado casi cerca de 500.000. Y tenemos la gran misión en Amor Mayor, que le dota de pensión y es como la materialización del artículo 88 de la Constitución. Porque si dicen que el trabajo doméstico tiene un valor económico, pues la abuelita que trabajó todo el tiempo lavando, cosiendo, trabajando para sus hijos, tiene derecho a que al llegar a los 55 años también tenga una pensión. Y eso es algo que nosotras hemos defendido muy fuertemente, porque específicamente es un derecho de justicia, ¿no es cierto? Que hasta antes no existía de ninguna manera este derecho para nuestras abuelas. Aquí tenemos un cuadro que representa la participación de las mujeres en las misiones, sobre todo las misiones educativas. Y ustedes ven que
prácticamente podríamos decir que 7 de cada 10 participantes en las misiones educativas son mujeres, ¿no es cierto? Entonces, esto está tomado de la encuesta de presupuestos familiares, por ejemplo, Robinson 1, Robinson 2, Robinson 3, son datos del año 2005, ¿no es cierto? Cuando comienza el gran proceso que impulsó el comandante de atención a los sectores más pobres, las mujeres se incorporaron, podríamos decir, yo diría casi con alma y vida, a todo lo que fueron las misiones. Luego tenemos también, dentro de las políticas dirigidas hacia las mujeres por el Estado venezolano, tenemos el Instituto Nacional de la Mujer y una mujer que básicamente se ocupa de atender todo lo que son las problemáticas tanto económicas pero también de violencia, y el Banco de Desarrollo de la Mujer, que fue creado en el año 2002, y fíjense, 2006 y 2011 están las misiones. O sea que hay un conjunto de políticas que se dirigen a las mujeres. Este es simplemente el tema de la mujer, que hace un trabajo de servicios financieros y no financieros, da apoyo a las pequeñas iniciativas económicas de las mujeres, porque bueno, siempre se ha tenido claro que el tema, digamos, de la igualdad de género pasa por el cambio de patrones socioculturales, pero también pasa por el cambio económico, porque las mujeres necesitamos tener autonomía económica para poder decidir mejor nuestro rumbo de vida. Bueno, luego tenemos, aquí están, este es un cuadro del Banco de la Mujer. Hay otros elementos, ¿no es cierto?, que tienen mucho que ver con otras actividades donde las mujeres han estado muy presentes, como son las mesas técnicas de agua, los comités de tierras urbanas, los consejos comunales, las comunas, la autoconstrucción. Ustedes saben también que las viviendas, actualmente en Misión Vivienda, se asignan principalmente a las mujeres, porque está comprobado que la estabilidad del hogar depende mucho de que la asignación sea a las mujeres, al grupo familiar, y no una propiedad que se puede vender. Bueno, aquí hay algunos datos de Madres del Barrio, los comités que se tienen de Madres del Barrio. Este es la misión Hijas e Hijos de Venezuela, que procura ir. Todas estas son medidas positivas, es lo que manda la Constitución. Tomemos medidas para ir cerrando esas brechas de los que están postergados, ¿no es cierto? Estas son, por cierto, que con la misión Hijas e Hijos de Venezuela se presentó una polémica muy fuerte, que ustedes la habrán escuchado por ahí. Hay gente que piensa que como existe la misión Hijas e Hijos de Venezuela, las niñas se van a dejar embarazar porque van a ir a cobrar una pensión. Sería algo bastante tonto que por 400.000 bolívares, que es lo que se paga por hijo, alrededor de 400, alguien se va a dejar embarazar, ¿no es cierto? Que no alcanza. Esa es también uno de los prejuicios de estereotipos desvalorizadores hacia las mujeres, ¿no es cierto? En realidad lo que representan estas misiones es la corresponsabilidad del Estado frente a la infancia, la maternidad y la pobreza. O sea, como lo marca la CEDAW, la maternidad es una maternidad social. La sociedad no puede dejar sola a las madres, ¿no es cierto? Porque es una tarea muy... Bueno, las que somos madres aquí sabemos cuánto trabajo cuesta ser madre, ¿no es cierto? Y por otra parte, porque hay una cosa muy importante, que es la transmisión generacional de la pobreza. Es decir, de lo que se trata es de hacer políticas que no solamente
solamente te saquen a ti de la pobreza como madre, sino que impidan que esa pobreza se reproduzca en los niños, porque entonces tenemos los niños mal alimentados, mal comidos, como pasaba, por ejemplo, yo he sido maestra, como pasa en los sectores pobres, que los niños llegan a las 9 de la mañana y se están durmiendo sobre el cuaderno, y se duermen sobre el cuaderno no solamente porque duermen mal, sino porque están también mal alimentados, no han desayunado bien, no tienen suficiente cantidad de proteína, y cuando un niño no tiene suficiente bastimento, como se decía antes, bueno, lo que le estamos haciendo para su futuro. Aún en ella no se utiliza, es decir, cuando no tiene suficiente sustento, ¿no es cierto? Entonces las consecuencias son fuertes, ¿no es cierto? Luego teníamos la misión Amor Mayor, que como les decía, es una cosa de justicia para la pensión de vejez para aquellas mujeres que no han tenido capacidad contributiva, es decir, no han podido pagar el seguro social, pero han contribuido al desarrollo del país. Otra cosa que en las políticas del gobierno bolivariano se hizo a favor de las mujeres es la nueva ley orgánica del trabajo, las trabajadoras y los trabajadores, que fue, yo diría, uno de los últimos legados que nos dejó el comandante Chávez, porque este fue, digamos, como una de sus últimas obras, ¿no es cierto? Y ahí nosotras trabajamos mucho. Hay algunos elementos que fueron incorporados en esa ley que tienen que ver con el acoso laboral y sexual, ¿no es cierto?, que es bastante frecuente, mucho más de lo que se cree, con fomentar la paridad en los cargos de dirección, ¿no es cierto?, y con la inamovilidad por embarazo y nacimiento. Y resulta que allí nosotras tenemos, por ejemplo, que en la antigua ley eran 18 semanas sumando el prenatal con el postnatal, y se aumenta en la ley de las trabajadoras y trabajadores a 26 semanas. Eso también fue un trabajo que se hizo desde los movimientos de mujeres, y que debo decir acá, así muy responsablemente, que la comisión no nos paró papelón, que eso está así porque se logró que el comandante Chávez leyera las propuestas, porque si no hubiera sido que las leyes de Chávez propiamente no hubieran aumentado absolutamente nada. ¿Ok? Entonces, porque hay todavía muchos prejuicios, ¿no es cierto? Eso fue cuando se entregaron. Bueno, entonces hay una institucionalidad en Venezuela, que es la institucionalidad que se ha ido creando, ¿no es cierto?, que son mecanismos para ir cerrando esta brecha histórica que las mujeres tenemos con los hombres. En 1999 el Instituto Nacional de la Mujer, en el año 2000 la Defensoría Nacional de las Mujeres, cuya primera defensora fue María del Mar Álvarez de Lovera, que es una luchadora social de toda la vida, una militante de los grupos de mujeres de toda la vida. En el 2004 la Defensoría Delegada Especial sobre los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo tiene una delegación especial en cada estado, donde hay una Defensoría de Mujeres, los tribunales especiales de violencia contra la mujer, que fueron creados a partir de la ley que fue promulgada en el 2007, en el 2009 el Ministerio del Poder Popular para Asuntos de la Mujer y la Igualdad de Género, en el 2010 la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial, y en el 2011 una cosa bien curiosa, bueno, curiosa no, pero una cosa bien interesante, que es el Consejo de Equidad e Igualdad de Género de la Policía Nacional. O sea que, como se está trabajando con un nuevo modelo policial, uno de los sectores donde es más importante que penetren las ideas de la igualdad de género es el sector policial, tanto porque hay funcionarias mujeres que muchas veces son muy discriminadas,
como para la atención que tienen que hacer los compañeros y compañeras en las comunidades, donde tienen que atender temas de violencia de género y otras problemáticas que tienen que ver con género. Tenemos también 3 leyes importantes que debemos conocer, que nos protegen, que son la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que fue promulgada en el 2007, la Ley para la Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad, que también es de 2007, y la Ley de Promoción y Protección de la Lactancia Materna, que es del 2007. Por ejemplo, la Ley de Protección de la Familia, en la que otorgó el permiso postnatal a los hombres, que es de 14 días, un poco con la idea que siempre hemos tenido de que los hombres tienen que también colaborar, que el asunto de tener un hijo no es que se lo dejo a mi mujer y chao, ¿no? Sino que tienen que estar presentes ahí. Y ese mismo permiso pasó a la Ley Orgánica de Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras. A partir de la Ley por el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se comenzó un trabajo de las instituciones públicas y colectivos de mujeres para divulgar la ley. Se han realizado miles de horas de talleres dirigidos a comunidades y miles de publicaciones sobre este tema. Es decir, que hay un esfuerzo general del Estado y también de los movimientos de mujeres que nunca logramos que se logre completamente, pero que está ahí para tratar los temas de género. Bueno, algunas cifras que tenemos actualmente: 50% de las mujeres buscan trabajo, la población activa, las mujeres son el 39%, o sea que todavía tenemos una proporción grande de mujeres que no están incorporadas al trabajo remunerado, que no es que no trabajan, ojo, trabajan en su casa, pero que no están incorporadas al trabajo remunerado, y eso genera consecuencias tanto de desarrollo personal como consecuencias de desarrollo. Ahora pasando al tema